RCR, la red que comunica y une al Perú. Desde Puno vamos a dialogar y agradecemos su tiempo que nos da el señor Edgar Mancha Pineda, analista político, docente de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Señor Mancha, gracias por este contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Lizardo. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos los seguidores de las redes sociales y hasta donde alcanza las potentes ondas de su programa. Bien, para que nos dé cuenta usted allá desde esta hermosa región de Puno, ¿cuál es la situación en estos momentos? La temperatura política, si bien es cierto, ha bajado, ¿no? Estas protestas que se estaban dando en contra de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos, señor Mancha? Sí, como puede usted ver, aquí estoy desde la parte céntrica de la ciudad de Puno, es el Parque Pino, se denomina. Hay bastante afluencia de turistas, se ha incrementado ya bastante. También, sobre todo también la población asiste masivamente a todos los centros educativos, mercados, hospitales, prácticamente todo ha vuelto a la normalidad. Claro que se está voceando una tercera toma de Lima, hay un paro que se anuncia para el día 30 de mayo. En honor a la verdad, hay medios locales que también han hecho algunas encuestas, han preguntado a la gente y hay una gran mayoría pues que no está de acuerdo con esta paralización, puesto que dicen que prácticamente seguiríamos afectando a nuestra economía y que dicho sea de paso fue la más afectada pues durante las protestas de enero, febrero y marzo. Y aparte de eso también siempre se escucha por los diferentes medios lo que viene sucediendo en la capital de la República por parte de este Congreso de la República que va aprobando leyes, todo en beneficio de ellos, ¿no? Hay el caso último que estamos viendo también, la captura de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, de la SUNEDU. Ahora, ¿qué más viene? Seguramente el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, entre otros. Eso también es bastante analizado por la población y sí, hay una reacción muy, ¿qué le digo?, importante y sobre todo fuerte de rechazo, de indignación, lo que hace nuestra clase política. Ahora, señor Mancha, si bien es cierto, hay cierta calma y que ya se ha reanudado felizmente todas las actividades allá en Puno, sin embargo, no hay una voluntad de diálogo, ¿no? Con las autoridades, llámese, lo ha demostrado el gobernador, los alcaldes, el pedido que hace el Poder Ejecutivo para entablar con las autoridades también del gobierno algún tipo de diálogo. Se niegan totalmente, ¿no? Todavía no hay un diálogo al respecto. Sí, bueno, me parece una postura un poco populista, puesto que la autoridad regional tiene que ser consciente que al momento es una de las regiones con menos ejecución del presupuesto. Y realmente eso le va a pasar factura, ¿no? Puesto que al momento, lamentablemente, recién están en el 11%. Ni siquiera, mire usted, ya estamos en el quinto mes del año. Ya va a terminar el quinto mes del año y el avance es mínimo, es pésimo. Entonces, él mismo, en una oportunidad, el señor gobernador Richard Anco ha reconocido que estas protestas son las que han ocasionado de que se tenga este bajo nivel de ejecución presupuestal. Son más de casi 600 millones de soles que tiene el gobierno regional para ejecutar obras, para ejecutar proyectos. Lamentablemente también a eso adicionaríamos la incompetencia de las autoridades, la incompetencia del equipo técnico que cuenta el gobierno regional. Y entonces creo que, el asunto, ¿no? Cuando usted dice que al contrario, no tienen esa, digamos, esa predisposición al diálogo, me parece una postura populista como para querer congraciarse con algunos dirigentes que son los que vienen organizando pues estas protestas en la región de Puno. Yo creo que, pero en algunas oportunidades lo he escuchado también muy cuerdo, decir, no hermanos, la protesta realmente nos ha paralizado, y en las redes sociales lo escuché decir, hay que respetar el tema institucional del país, la ley es la ley, ¿no?
todo tenemos que caminar por el cauce de la legalidad, lo escuché, pero me parece que se retracta porque también al instante salieron pues comentarios en las redes sociales en su contra, ¿no? Entonces, creo que también un poco mide ese pulso, pero yo creo que debería ser más como una autoridad realmente, pues como el primer funcionario de la región debería comportarse a ese nivel. Le falta pues la talla de estadista, mi estimado periodista. Así, mire, señor Mancho, como usted lo ha anunciado, se está hablando pues de una nueva marcha, algunas agrupaciones o frentes han anunciado el inicio de estas protestas desde julio, ¿no? ¿Usted cree que puede tener éxito estas acciones que se anuncian ya desde Puno, la marcha nuevamente a Lima? Bueno, yo soy respetuoso en ese aspecto, somos respetuosos de las decisiones que pueda tomar el pueblo organizado, pero más no, de repente alguna clase dirigencial, algunos, reitero, en negrita y resaltado, obviamente tienen su propia agenda, pues, ¿no es cierto? Su propia agenda política, su agenda ideológica. Entonces me parece que también muchos sectores de la población se van dando cuenta que realmente ahí estarían siendo utilizados, y hay que decir claramente, ¿no? Entonces, no todos los dirigentes, obviamente, pero la mayoría, yo creo que en un 50% o quizás un poco menos, tienen pues su propia agenda, y el pueblo a veces no se puede dejar tampoco llevar a eso, ¿no? Por ejemplo, que estén diciendo el retorno de Pedro Castillo, ya no pues, ya se ha explicado en 1000 oportunidades que ese anuncio que hizo, ese mensaje, ha sido inconstitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha ratificado, así como ha reconocido que efectivamente hay matanzas en el país, ha habido el exceso de uso de armas, pero también han sido contundentes, ¿no es cierto? La comisión dijo, sí, efectivamente hubo golpe de Estado, se ha subvertido el orden constitucional y entonces en buena hora ha reaccionado el pueblo peruano, sus instituciones reaccionaron inmediatamente y le dieron la vacancia, y razón por la cual la señora Boluarte está por sucesión constitucional. Así lo dijo claramente. Entonces, hay algún sector de dirigentes que no quieren entender, seguramente porque tengo las sospechas de que recibían algunas prebendas pues del expresidente Castillo. Entonces, en ese aspecto, muchos hermanos de la región se están dando cuenta y dicen, no, las encuestas que lanzan al aire algunos medios de comunicación locales y regionales, sí, la mayoría dice, no, no podemos seguir paralizando porque nos afectamos en la economía, y peor aún, ahora último, don Lizardo, ha salido el reporte del INEI, ¿no? De la pobreza. Claro. Realmente Puno se ha incrementado mucho más, casi el 50%, el 43% de pobreza tiene la región de Puno. A nivel nacional se ha incrementado al 28%. Entonces, eso genera pues estas paralizaciones. Y claro, el último reporte también, el propio ministro de Economía estimó que la tasa de pobreza de Puno supera el 70% por este cierre de actividades económicas que vivió la región, ¿no? Producto de estas manifestaciones, y qué bueno que la gente también ya se ha dado cuenta de que estas actitudes pues indudablemente golpean la economía, ¿no? de la región. Efectivamente, don Lizardo, y el golpe ha sido muy fuerte. Hemos llegado a pagar el balón de gas a 80 soles, 100, 120 soles. Si usted manda un reportero aquí a la ciudad de Puno, por mercados, por las calles, en su mayoría dicen no podemos seguir perjudicándonos porque justamente la clase pobre es la que se ha afectado mucho más, ¿no? Y más aún con este reporte del INEI, que es muy preocupante, hemos retrocedido. Lo poco que se ha ido avanzando ahora, esta pobreza, algunos economistas de talla nacional que hemos escuchado, eso vamos a tener que pasar por lo menos 10, 15 años para recuperar este retroceso que hemos tenido. Obviamente, dos culpables para mí. Uno, la pandemia, sí, en mala hora, ¿no? Hemos tenido y no hemos podido afrontar esta pandemia. Dos, el manejo totalmente, ¿qué le digo? Incompetente, ¿no es cierto? Sin capacidad del expresidente Castillo. La calidad de funcionarios, la calidad de ministros, eso nos ha llevado a esta debacle, esos dos aspectos. Entonces no podemos tampoco decir, pues no, de que aquí no pasa nada. Sí, hay esos temas que realmente incluso la clase de la empleocracia, los empleados públicos, ya no sienten que la canasta básica familiar prácticamente ha aumentado, claro, pero los sueldos no han aumentado. Ahora, por eso, y también es importante que
el Poder Ejecutivo, el gobierno, la presidenta Dina Boluarte, escuche también a la población, que haya presencia del Estado, ¿no? Y indudablemente que todas estas manifestaciones y estos pedidos han sido pues producto de no la presencia del Estado y la falta de muchos proyectos que han dejado de lado los gobernantes anteriores en la región Puno. Efectivamente, y también pues como una especie de autocrítica, nosotros también la clase votante, que no estamos quizás sacando lecciones de cada elección que se da por autoridades nuevas, siempre vuelve, ¿no? Estamos de tumbo en tumbo. ¿Por qué? Por dejarse sorprender por una clase política, ¿qué le digo?, demagoga, populista, que ofrece la inmediatez, la solución. Los 5 representantes que tenemos de aquí de Puno, todos, sin excepción, han salido electos porque ofrecieron cambio de constitución. La pregunta es a estos 5 representantes, ¿no? ¿Dónde está el cambio de la constitución? ¿Ya cambiaron? ¿Cambiaron siquiera un artículo? ¿Han movido algo? Absolutamente nada. Yo creo que el pueblo también tiene que aprender a elegir y no dejarse sorprender por el facilismo, por la demagogia, por el populismo que lamentablemente la clase política aquí en Puno abunda. En un 90%, quizás por no decir mucho más, la clase política que se tiene en Puno son gente demagoga, populista, que les gusta hablar así de temas fáciles, ¿no? Como si prácticamente pues el dinero creciera en los árboles o como que la solución, ellos tendrían la solución mágica. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Nada raro es acá, por ejemplo, que pueda tener cierto respaldo un señor que prácticamente amenazaría también a nuestra estabilidad, como es el señor Antauro, ¿no? Que prácticamente este señor sería un Atila para el país, hay que decirlo claramente, sería un destructor de la economía, ¿no? Así es, tiene mucha razón el señor Edgar Mancha, está con una escenografía muy hermosa en ese parque, con un hermoso cielo azul que podemos acá dar, en un clima, ¿cómo está el clima por allá? En estos días le comento, hay bastante calor, ¿no? Por el tema del cambio climático estamos siendo afectados. En horas de la mañana hace un frío terrible, por eso es que yo salí desde tempranas horas de casa a mi trabajo y estoy con mi casaquita y en este momento yo ya estoy sudando. Hay una calor, yo calculo por encima de los 20 grados. Mire, es un cambio así de noche, que se da, ¿no? Es un cambio que se da ahí en las temperaturas. Sí, es un cambio, ¿qué le digo? A ver, son cambios intempestivos. Y aparte de eso, son extremos, ¿no? De noche hace un terrible frío, pero de día llegamos a esta calor que en este momento estoy sudando y realmente, pues yo digo, como profesor de la especialidad de Ciencia y Ambiente, es producto del cambio climático que nosotros los seres humanos hemos afectado a este planeta seriamente y el Perú es uno de los países más vulnerables, ¿no? Ahí está el norte del país y acá en el sur la sequía está amenazando. He hablado el otro día con mis hermanos aymaras de la zona sur, me dice Edgar, me saben traer papitas en esta temporada. No hay papas, me han traído el tamaño de las canicas. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? No, Edgar, la sequía nos está afectando. No va a haber producción aquí en la región. El tema de la ganadería, me dice, ya he tenido que vender mis vaquitas. ¿Por qué? Porque antes que baje de precio. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos dar el lujo de decir, ahora sí, viajaré a Lima, una tercera toma, ya pues un mes. ¿Quién me va a financiar? Claro, hay que ser también bien sensatos. Y se los digo claramente a mis hermanos, algunos se molestan, pero esa es mi característica, don Lizardo. Yo digo las cosas como son, duela a quien le duela. Claro. Bien, muchas gracias, profesor Edgar Mancha Pineda, usted es analista político, docente de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, por este contacto. Muchas gracias y vamos a seguir seguro dialogando en los próximos días. Muy amable, un abrazo. Muchas gracias a usted también, don Lizardo, un abrazo a la distancia y estoy seguro que a los miles y miles de seguidores, desearles un éxito para cada uno de ellos, que sigamos haciendo patria. Obviamente no nos hemos olvidado de los problemas de Puno, para nada. Aquí es rechazada la señora Boluarte por el tema de las matanzas, eso es, qué duda cabe, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que paralizar eternamente. Claro. Un abrazo a la distancia. Gracias. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.